Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión que organiza SEALEN, la Asociación Española de Almacenamiento de Energía, con ese objetivo, ¿no? de tener unas ayudas al almacenamiento FEDER, unas propuestas exitosas. Esta es una sesión organizada dentro de los grupos de trabajo de la asociación, en la cual pues, sus socios, los miembros, podrán participar a través del Q&A, a través de la pestaña de preguntas y respuestas, y según cómo evolucione el final de la sesión, pues veremos si podemos también trasladar alguna pregunta a mano alzada. Pero os recomiendo que planteéis las dudas en la sección de preguntas y respuestas, ¿vale? Adicionalmente, lo que hemos propuesto desde la asociación ha sido abrir esta sesión con un enlace de visualización para todos aquellos que no sois socios. Bueno, pues han entendido que los plazos que hay para esta convocatoria son muy ajustados, el interés por el sector es muy amplio y hay multitud de presupuesto para el desarrollo de baterías, bombeos y almacenamiento térmico, con lo cual, bueno, pues por el bien del sector creemos que es conveniente que lo hagamos de esta manera. Contamos con tres ponentes: Natalia Guerrero García de FEI Group, David Pérez de Ayere e Ignacio Giner del despacho Cuatro Casas. No me entretengo más. Natalia, yo creo que te paso ya Vale, directamente la palabra. vale. No sé si veis ya mi presentación. Sí, Sí, Vale. Bueno, pues muchas gracias. Me presento, soy Natalia Guerrero, especialista en el sector energía de FI Group. Y antes de entrar un poquito a comentar la convocatoria, quería hacer una presentación muy rápida de FI Group por si no nos conocéis. Somos una experta líder en el sector en financiación con 25 años de experiencia. Ahora ya somos FI Group by EPSA. Estamos presentes en multitud de países, contamos con la confianza de muchos clientes y somos un número de colaboradores bastante amplio, sobre todo ingenieros especializados por servicios que ofrecemos y por sectores, como en mi caso, en energético. Además, somos líderes nacionales en tax credit, en deducciones fiscales, con esos 6.000 proyectos gestionados, y en la parte de ayudas, que como veremos hoy, también bueno, tenemos una presencia bastante notable, con un presupuesto tenido de más de 4.000 millones, eso es casi 5.000, y unas ayudas conseguidas de más de 2.000 millones. Ya entrando también en nuestra metodología de trabajo respecto a esta ayuda mismo, ¿vale? Nosotros hacemos un acompañamiento completo de toda la vida útil de la ayuda, desde la definición a las consultas que vayan surgiendo en todo momento. Para esta convocatoria en particular, haremos una identificación del proyecto, viendo el plan de financiación completo que puede tener, más allá de la posible ayuda, la definición de la situación del proyecto respecto al sector a través de cierta información que vamos recopilando, y el análisis de la probabilidad de éxito del proyecto. Para eso necesitaremos una serie de información que iremos comentando. De la misma manera, pues en la fase de presentación generaremos toda la documentación necesaria y os ayudaremos en toda la presentación en plataformas oficiales. En este punto, pues sí que se necesitará apoyo por parte del beneficiario para recopilar cierta documentación. Lo mismo con ese seguimiento si la ayuda es finalmente concedida. Realizamos una gestión tanto económica como técnica integral del proyecto, y vamos trabajando en ese seguimiento que lleve a éxito el proyecto. Muchos de estos proyectos no cuentan con un ready to build, algunos sí. No obstante, todos están sujetos a modificaciones que hay que ir trasladando al organismo concedente y que os ayudaremos a
trabajar. De la misma manera, la última parte del proyecto o de la ayuda, que sería la justificación y siguientes requerimientos por parte del organismo, pues trabajaremos con vosotros en esa organización de la documentación, de la presentación, de las memorias, de cualquier documentación, tanto técnica, administrativa y económica, que sea necesario y que consiga que esta solicitud o este proceso que estamos pasando ahora mismo, dentro de 3 años o un poquito más, sea un éxito total, ¿vale? Ya si de forma directa incluyo cierta información sobre la convocatoria. No voy a entrar a desgranarla al completo, sino a ir a los puntos que generan más dudas y sobre todo que no hemos visto tanto en otros webinars y sobre todo que sean fundamentales para el éxito de la convocatoria. Ya están publicados, tanto bases reguladoras como convocatoria, y contamos hasta el 15 de julio para hacer esas solicitudes. Al ser concurrencia competitiva, va a ser fundamental el análisis económico y técnico de las solicitudes para garantizar, o por lo menos para ver esa probabilidad de éxito. Esas ayudas son del orden de 700 millones aproximadamente, repartido entre comunidades autónomas y tecnología, como vemos en la siguiente slide. Hay 3 regiones, desde más desarrolladas, con una intensidad del 40%, donde la dotación es más pequeña que las siguientes, que serían las regiones en transición, que tendrán una intensidad del 60, a excepción de Canarias, que tiene el 85. Ya vemos unas dotaciones un pelín más importantes que las regiones anteriores. Y por último, las regiones menos desarrolladas, que además de contar con una intensidad mayor, también cuentan con una dotación mayor. Vale. En cuanto a los proyectos que hemos visto que podrán ser elegibles y que puedan acompasarse a esas tecnologías que hemos visto en la slide anterior, estaríamos hablando de 4 tipologías. A su vez, el almacenamiento térmico tendría 3 tipologías permitidas, y todas ellas tendrían financiación, a excepción de aquellas que hemos visto que tienen 0 para algunas comunidades autónomas. También habría que tener en cuenta las limitaciones que tiene cada proyecto. Para que nos hagamos una idea, y de forma más resumida, tanto la tecnología de standalone como la de hibridación tendrían un coste subvencionable máximo unitario de 250 euros el megavatio hora o de 300. Esto será en función de la tecnología que incluya las baterías, que será sin grid forming o con grid forming. El almacenamiento térmico como tal, cuando no estemos hablando de un almacenamiento de baterías, será de 300 euros el kilovatio hora, y en el caso de bombeo, pues nos encontramos en 1.500 o 1.000 euros el kilovatio. Otra limitación es la posibilidad de prórroga. Como vemos en la columna de la derecha, hay una ejecución de 3 meses de concesión. Entendemos que esa concesión, desde donde provienen los fondos, se tendrá que emitir este mismo año. Por lo tanto, la prórroga no podrá ser más de 9-10 meses, y siempre que se solicite tendrá que ir con una reducción de la ayuda obtenida. Otros requisitos técnicos que van a ser obligatorios, pues van a ser los que ya se han comentado en otros webinars y que también están mencionados en la normativa y os incluimos aquí. No obstante, se pueden consultar y se pueden tratar. Otras de las obligaciones también son ese 2% de garantías de la ayuda que se vaya a solicitar, y que una serie de proveedores deben de ser de origen de la Unión Europea. Se establece en el criterio 3.4, que veremos a continuación, y serán un mínimo de 3 puntos. Este origen de proveedores va a ser fundamental y debemos de intentar no solo ir a ese mínimo de 3 puntos,
sino llegar a la máxima puntuación posible, que son 6, ¿vale? En cuanto un poco más, ya centrándonos en la puntuación, vamos a tener 4 criterios de puntuación, los 4 suman 100 puntos. El primero de ellos y el más importante respecto a puntuación sería el económico, que son 70 puntos, y vamos a tener que diferenciar dos aspectos. Uno, el cálculo de la ayuda y otro, el cálculo de la puntuación. Están conectados, pero se necesitan parámetros diferentes, requisitos diferentes para obtener estos dos valores. Para el cálculo de la ayuda vamos a necesitar ver con vosotros esa ayuda unitaria real del proyecto y el porcentaje de ayuda real del proyecto. Estamos hablando en todo caso, como veis, de datos reales. Por otro lado, reales de vuestro CAPES y vuestra ayuda. Y por otro lado, el propio cálculo de la puntuación, donde también debemos de tener en cuenta estos valores reales, en este caso la ayuda unitaria real del proyecto, pero a su vez tenemos que tener también en cuenta los costes unitarios máximos que hemos visto atrás, ¿vale? De manera que por cada porcentaje de ayuda que nos reduzcamos de nuestro máximo, marcado por la intensidad, obtendremos 1,5 puntos de eso hasta un máximo de 70. Viendo la situación del sector y de lo que estamos encontrando, entendemos que va a haber mucho empate en puntuación. Habrá unos criterios de desempate que se marcan en las bases reguladoras, que serán la transición justa, es decir, dónde se encuentra el proyecto y si está recogida dentro, y esa intensidad de ayuda que hemos comentado inicialmente, ¿vale? Por la que diferenciamos el criterio económico, ese cálculo de la ayuda. En un tercer escenario estaría también la viabilidad administrativa, pero ya tendríamos que haber pasado por los dos anteriores. Para analizar este punto, ¿qué necesitamos ver con vosotros? Vuestro CAPES, vuestra capacidad de almacenamiento y la rentabilidad del proyecto para poder hacer ese cálculo tanto de ayuda como de puntuación. Otro criterio será la viabilidad administrativa, que son 10 puntos. En cuanto a la viabilidad, no voy a entrar a detallar punto a punto cada uno de los aspectos, están muy bien detallados en la convocatoria y se ha comentado también en muchos webinars, pero sí que nosotros nos ofrecemos a revisar con vosotros qué permisos tenéis, cuándo se hicieron esas solicitudes, si en vuestros proyectos tenéis alguna normativa que exima de esos permisos, de forma que podamos puntuar el máximo de puntuación posible en este criterio. Otro punto serían las externalidades. Tenemos diferentes criterios dentro de este, como el reto demográfico, la transición justa, la igualdad de género, que en este punto tendremos que revisar con vosotros, viendo quién es el beneficiario, si es una SPV, qué vinculación hay con la matriz. Por otro lado, también estaría la cadena de valor que hemos hecho referencia anteriormente, que da esos 3 puntos obligatorios. Una vez superados esos 3 puntos, cualquier puntuación por encima tiene una ayuda adicional prorrateada al 5%. Y por otro lado, el apoyo a la integración renovable, en el que tendremos que revisar vuestro punto de acceso y que con las FAQs que se publicaron ayer por parte de IDAE hemos podido también aclarar que el nudo de transporte será asimilable al nudo de distribución. Y por último, el último criterio, el de innovación. Aquí vamos a ver, en función de la tipología de proyectos, diferentes grados de innovación y también diferentes aspectos o criterios para medirlo. El primero sí que aplica a todas las tipologías de proyectos, que es la colaboración con entidades de investigación, ya sean universidades, centros de investigación u OPIs. Ahí revisaremos con vosotros cuál es vuestra situación, qué sinergias tenéis con otras empresas. Y en cuanto al enfoque innovador, va a depender, como he dicho, de la tipología, pero también podremos hacer un análisis con vosotros de cómo se encuentra vuestro proyecto, cómo se encuentra el sector y cuál sería la mejor forma de trabajar y de puntuar el máximo. Con esto, en principio, tendríamos
los 100 puntos analizados, intentando puntuar el máximo de ellos. Por nuestra parte, nada más, quedamos a la espera de las preguntas y paso el turno a David Pérez. Hola, buenas tardes. Un segundito que voy a compartir pantalla. ¿Te deja ya? Creo que sí. Que me estaban comentando algunas personas que hay gente en la sala de espera sin poder entrar, ¿vale? No sé si se estará solucionando. Sí, se ha preparado un nuevo enlace de emisión a ver si conseguimos Ah, que haga llegar ok. a todos. Venga, pues eh, ¿veis mi pantalla? Sí, Vale. Bueno, pues muchas gracias. Mi pero nombre es David. David, creo que le tienes que dar a la otra pantalla. Tendrás dos pantallas, aquí te sale un poco. Estamos viendo las dos, vamos, no estamos viendo la pantalla entera. Vale, pues un segundito entonces. A ver, un segundo. Segundito. ¿Ahora veis la pantalla entera? ¿Ahora la veis entera? No, ahora no vamos a. Ahora no, David. ¿La veis? No, no estás compartiendo, yo creo. Pues a mí me sale compartiendo. A ver. A ver, un segundito. ¿Ahora veis mi pantalla? Ahora sí. Vale. ¿Y ahora la veis correctamente? Sí, ahora. Venga. Pues nada, pues lo dicho, muchas gracias. Mi nombre es David Pérez, soy director de Ayer Energy Consulting y bueno, muchas gracias a Sealen por la organización de este webinar y por invitarnos. Y yo un poco lo que os quería contar es un poco algunas ideas y algunos tips de cómo optimizar sobre todo el criterio económico y el modelo de negocio, ¿no? En relación con estas primeras ayudas FEDER. Muy brevemente, para quien no conozca quién es Ayer, Ayer es una firma de M&A y financiación que ha hecho estructuración de cualquier tipo de financiación, de deuda, capital, M&A con asesoramiento en procesos de compra o de venta, modelización financiera, negociación y estructura de PPAs, y un área de consultoría de la cual soy responsable, donde pues asesoramos clientes en el sector energético, en estrategia, mercado y negocio, y con un foco especial en almacenamiento, ¿no? A través de una serie de herramientas que luego os contaré nos ayudan, ¿no? A optimizar los proyectos de almacenamiento. Ayer tiene un asesoramiento acumulado de más de 600 millones de euros en deuda y equity, más de 20 gigavatios de asesoramiento, más de 80 operaciones. Y para mí lo que es más relevante, el promedio de experiencia del management team, pues tenemos más de 25 años de experiencia. No quiero centrarme en lo que es o sea, quiero centrarme en el criterio de puntuación económica, pero no quiero centrarme tanto en la forma de calcular. Aún así, voy a hacer una serie rápida de recordatorios que creo que son importantes. Este criterio, que es el criterio 1, el económico, tiene una puntuación máxima de 70 puntos sobre 100, con lo cual es el criterio de más puntuación y básicamente es una reducción voluntaria de la ayuda respecto de la ayuda máxima. Lógicamente, cuanto más puntos tendremos, cuanto más reducción sobre la ayuda hagamos. Muy simple, por hacerlo muy sencillo, la solicitud de ayuda en cuanto a la información que luego es relevante desde el punto de vista económico, pues básicamente es definir la potencia en megavatios si tenemos una instalación de bombeo o la capacidad de almacenamiento en megavatios hora, si es otro tipo de tecnología de almacenamiento, cuál es el coste real del proyecto, cuál es el coste que yo estimo que realmente voy a tener para la ejecución de ese proyecto. Luego la ayuda a percibir dependerá realmente del coste justificado, hay que justificar el proyecto. Si el coste justificado es menor, la ayuda será menor. ¿Cuál es la ayuda real que estoy solicitando? ¿Vale? Y por último, bueno, pues un ratio entre la ayuda real y el coste real, que es el porcentaje de ayuda real.
El cálculo de la puntuación se realiza en base a esta formulita, ¿no? Que es el porcentaje de reducción, que es el porcentaje de intensidad de ayuda máxima menos el porcentaje de ayuda solicitada, dividido entre el porcentaje de ayuda máxima. Porcentaje de intensidad de ayuda máxima pues viene de la tablita que comentaba antes Natalia, pues en función de la comunidad autónoma donde estáis ubicadas y esa zona, ¿no? En qué tipo de zona más desarrolladas, transición o menos desarrolladas, pues tendréis un porcentaje del 40, 60 u 85% como intensidad de ayuda máxima. Y por otra parte, el porcentaje de ayuda solicitada del proyecto, que es el ratio entre la ayuda unitaria real, que es lo que hemos visto en la anterior slide, entre el coste unitario máximo del proyecto. Este coste unitario máximo viene definida en esa otra tablita, que también comentaba antes Natalia, donde en función del tipo de tecnología, standalone, grid forming, bueno, pues hay una serie de costes unitarios máximos expresados en euros kilovatio hora. Estamos hablando de tecnologías de capacidad o tecnologías más de potencia, como sería el bombeo. En el caso, por ejemplo, de standalone serían 250 euros el kilovatio hora. Con estos valores obtenemos el porcentaje de reducción en la formulita y por cada un 1% de reducción nos dan 1,5 puntos. Luego multiplicamos 1,5 por este porcentaje de reducción y tendríamos nuestra puntuación del criterio económico. Aquí tenemos un ejemplo con algunos valores ilustrativos. Eso sería para escogido, ¿no? Una tecnología, una tipología standalone en una comunidad autónoma que sería una región en transición, con lo cual sería el 60% de intensidad de ayuda máxima, ¿vale? Y el caso del coste máximo de esa tipología de standalone serían 250 euros kilovatio hora. Como veis en esa tablita, comparo dos casos muy sencillos. Ambos son un proyecto con una capacidad de 20 megavatios hora, con un coste real ilustrativo. En uno he puesto 3 millones y en otro 2,5 millones, y una ayuda real de proyecto que uno solicita 1.700.000 y otro 1.600.000. La ayuda del primer proyecto es un 57% y la del segundo es mayor, es un 64%. Sin embargo, si calculamos por la formulita que hemos visto antes de la ayuda, el porcentaje de ayuda solicitada, que es la ayuda unitaria real entre el coste unitario máximo, el que hemos visto en la tablita que venía por tecnologías, en ese caso el coste máximo son 250, y hacemos el cálculo de la ayuda unitaria real del proyecto, tendríamos que dividir la ayuda real, el 1.700.000 y el 1.600.000, entre los 20 megavatios hora llevados a kilovatios hora, tendríamos una ayuda unitaria de 85 y 80 euros kilovatio hora. ¿Vale? Bueno, pues si además este proyecto que tiene un porcentaje de ayuda máxima del 60% y estamos haciendo una ayuda solicitada sobre el coste del proyecto máximo de los 250, uno del 34% y otro del 32%, tendríamos porcentajes de reducción del 43 y del 46,67. Con lo cual, con la formulita de puntuación, en un proyecto tendríamos 65 puntos y en otro tendríamos 70. En uno llegamos al máximo de puntos y en el otro nos quedamos a 5 puntos del máximo. La única diferencia entre ambos, realmente, la única diferencia en el cálculo de los puntos ha sido la ayuda unitaria del proyecto. En un caso estamos en 85 y en otros en 80. Esos 5 euros kilovatio hora menos de ayuda unitaria es lo que me ha dado la puntuación máxima. El resto, el coste o el resto de parámetros no influye. Influye la tecnología por el coste unitario máximo, la región donde estamos, por ese porcentaje de ayuda y de intensidad máxima, y la ayuda real que yo solicito, ¿vale? Ahora, entonces, si creemos que debemos ir a una puntuación máxima de 70 puntos, que en nuestra opinión, por el volumen de ayudas y el tipo de ayudas, creemos que va a ser lo que la mayoría de ofertantes van a realizar, pues esta ayuda dependerá, en ese caso, para una tecnología que hemos seleccionado standalone, para otras serían valores diferentes, pues habría un umbral de ayuda unitaria en una región de transición, en una comunidad más desarrollada y en una menos desarrollada, que me otorga esos 70 puntos máximo del criterio económico, ¿vale? Esas ayudas, si queréis seguir los cálculos, serían 80 euros kilovatio hora en proyectos standalone en transición, 53 en regiones más desarrolladas y 113 en regiones menos desarrolladas. Con estas ayudas y siguiendo un poco los cálculos que hemos hecho anteriormente,
tenemos un porcentaje de reducción en todos los casos el mismo del 47%, que multiplicado por el 1,5 que hemos visto antes, nos daría los 70 puntos, ¿vale? Entonces, si queremos ir a 70 puntos, que nosotros creemos que debemos de ir a 70 puntos, por una serie de razones bueno, pues quizás para comentar en otro momento, pues tenemos que ir a esos valores de ayuda unitaria como menos. ¿Por qué digo como menos? Porque luego hay una serie de criterios de desempate en el cual, en función un poco de nuestra estrategia global y de otras puntuaciones que tengamos en otros criterios, podemos decidir que si queremos realmente ser adjudicatarios, realmente tengamos que hacer una solicitud de ayuda unitaria menor. ¿Por qué? Porque uno de los criterios por desempate va a ser el de menor intensidad de ayuda, aunque no voy a obtener más puntos, porque el tope son 70 puntos, no voy a obtener más, pero sí que voy a tener un mejor criterio de desempate, ¿vale? Ese proceso de asignación de ayuda y criterios de desempate es un tema muy relevante, ¿no? Es un poco la tablita de presupuestos y ayudas por comunidades autónomas y tecnologías que mostraba antes Natalia. Es muy importante entenderla, ¿no? Yo creo, por ejemplo, si alguien tiene la idea de presentar un proyecto de almacenamiento térmico en Navarra o País Bajo, por ejemplo, no es necesario que lo presente porque la ayuda es cero, ¿no? Sin embargo, si queremos pensar en distribuciones entre proyectos hibridados o standalone, pues por ejemplo, si nos vamos a Andalucía o Castilla-La Mancha o Extremadura, vemos que el hibridado tiene bastante más presupuesto que el standalone, ¿no? Por ejemplo, Andalucía 70 y 130, Castilla-La Mancha 10 y 55, o Extremadura 5 y 35. Sin embargo, si tenemos un proyecto en Cataluña, es al contrario, tenemos más presupuesto en standalone y 3,5 en hibridado, ¿no? Yo creo que todo esto tenemos que entenderlo bien, pues para saber de qué volumen tenemos, cuál puede ser nuestra competencia y bueno, y hacer nuestra mejor estrategia. Los proyectos, ¿cómo se van a adjudicar? Lógicamente, pues de mayor a menor puntuación. Cada uno de esos presupuestos para comunidad autónoma y para cada una de esas tecnologías, pues se van a ordenar los proyectos de mayor a menor puntuación y se van a ir otorgando hasta que se agote el presupuesto. Si el presupuesto se agota, es posible que haya alguno que se quede con asignación parcial porque no haya presupuesto suficiente para darle toda la ayuda, pues ya será decisión del solicitante si lo acepta o no. También se creará una lista de reserva, pero si en alguno de los casos hay algún presupuesto que quede libre, que hay algún remanente, pues hará una segunda ronda. ¿Cómo será esa segunda ronda? Pues para cada comunidad autónoma se cogerá todo el presupuesto que haya sobrado, todos los proyectos ya se mezclarán de todas las tecnologías, se ordenarán de mayor a menor puntuación y nuevamente se irán entregando presupuestos o ayudas en función de las solicitadas. Si aún quedara todavía algún presupuesto sin asignar, pues haría una tercera ronda con el presupuesto y los proyectos de todas las comunidades autónomas que pertenecen a una misma región, desarrolladas, transición, etc. El criterio de desempate en caso de igualdad de puntuación, lo primero, si vuestro proyecto es en una región de transición justa, pues en algún sitio que se haya centrado de las zonas de transición justa que definió el Ministerio hace años, pues que se haya centrado o que se haya cerrado una central térmica, pues tenéis primer criterio de desempate. Si ese criterio no lo cumplís, pues entonces el segundo será el de menor intensidad de ayuda. Esto es lo que comentaba en la slide anterior, de que si vamos al máximo de puntos y en el resto también hay otros puntos, ¿no? Otros 30 puntos que habrá que ver, ¿no? Cómo de fuertes o no estamos. Si nuestro proyecto tiene, en caso de empate, una menor intensidad de ayuda, porque hemos solicitado menos ayuda, pues tendremos preferencia en caso de empate, respecto de otros proyectos. El siguiente criterio será el de viabilidad administrativa, básicamente que el proyecto sea más o menos maduro, o sea, cuanto más maduro, mejor puntuación en el criterio de viabilidad administrativa y, en último lugar, pues la fecha y hora de presentación en IDAE. Hay dos temas que me parecen importantes, uno que es la intensidad adicional de ayuda, que con las conversaciones con algunos clientes no sé si ha generado cierta confusión, pero bueno, a mí me gustaría este tema aclararlo porque creo que es importante. No es que te den más puntos, porque el máximo de puntos del criterio 3-4 de la cadena de valor son 6. Sí que tienes que cumplir un mínimo de 3. Si no cumples 3 puntos, pues no estás fuera de la convocatoria, ¿no? Entonces, cumpliendo un mínimo de 3 por cada punto adicional, hasta un máximo de 6, pues te dan un 5% de ayuda adicional por cada punto, ¿vale? Vuelvo a decir, no es que te den más puntos, los puntos son los mismos, los que te dan es más ayuda. En la solicitud no tienes que hacer ningún tipo de requerimiento adicional para tener más intensidad de ayuda. Esto lo hace el IDAE, que una vez que reciba todas las solicitudes, pues analizará una a una, las evaluará y tal, y cuando pues ya tenga hechos sus números, pues sacará una resolución provisional en el cual se reflejará esa ayuda adicional. Aquí en la tablita
Igualmente, con algunos valores ilustrativos, pues he intentado reflejar, oye, si obtienes una serie de puntos adicionales por encima de esos 3, que es el mínimo que te marca, ¿no? Para que tu proyecto sea considerado, pues 0, 1, 1,5, 2, pues por cada punto de esos, pues te darían un 5% adicional. Ese incremento de ayuda adicional de este criterio se sumaría al porcentaje de la ayuda real, con lo cual tendríamos una ayuda en la resolución, que sería la suma de ayuda real y este incremento adicional, ¿vale? Con una limitación, veis hay varios valores en rojo, esos valores en rojo es porque el máximo nos lo marca para cada comunidad autónoma la tabla que vimos anteriormente de la intensidad de ayuda máxima, el 60, 40 y 85%, ¿vale? O sea, más de eso no, aunque tengamos esta ayuda adicional, no vamos a tener. El otro criterio que también me parece importante y que ha generado, bueno, por lo menos con algunos clientes, y lo comentaba Natalia, a lo mejor cierta controversia, pues ha sido la publicación que ha hecho IDAE a través de Red Eléctrica, de cuál ha sido los nudos de la red de transporte, pues en función del histórico del 1 de enero del año pasado hasta el 31 de marzo de este año, del volumen de energía renovable no integrable por restricciones técnicas. Pues han clasificado de 1 a 4 esos nudos. Aquí aparece una tabla, por ejemplo, a la derecha de todos aquellos que tienen una puntuación de 4, ¿vale? Porque tienen mayor nivel de congestión o mayor nivel, ¿no?, de energía renovable no integrable por restricciones técnicas en territorio peninsular. Hay otra, digamos, hay otra pestaña y otra organización para los proyectos no peninsulares, ¿vale? Este creo que es un tema importante y, como comentaba Natalia, si tú estás en una red de distribución y esa red de distribución puedes justificar que es una red subyacente del nodo en cuestión, ¿no?, de puntuación 4 o puntuación 3, y tú puedes justificar, ¿no?, cuál va a ser la afección, pues tienes derecho a esa misma puntuación. Luego, ¿cómo os podemos ayudar desde Ayere, ¿no?, al éxito en esta convocatoria? Pues os podemos ayudar a establecer una estrategia global, a optimizar la puntuación en función de criterios de rentabilidad, pues en función también de cuál va a ser la ayuda que queráis solicitar, y analizar cuantitativamente y económicamente todo esto, a la vez que podemos optimizar, ¿no?, y podemos ver cuáles son los parámetros técnicos económicos del proyecto de almacenamiento más adecuados. Esto ya lo tenéis hecho, pues fantástico, ¿no? Si no os ayudamos a ello. Y podemos ayudaros en esa estrategia de desempate, valorar cuantitativamente, ¿no?, pues cuál podría tener más sentido, que maximizando la puntuación y ese criterio, pues qué rentabilidad podéis tener y qué caso de negocio en el almacenamiento. Y para esto tenemos dos herramientas, ¿no?, que son complementarias. Una que llamamos Vivo Price, ¿no?, que lo que hacemos es reproducir la volatilidad de los precios del mercado para optimizar de una forma más precisa y más realista los ingresos que tengamos en el futuro. Y otra herramienta que llamamos BESO, que es Battery Energy Storage Optimizer, que básicamente esa volatilidad horaria, pues la capturamos para maximizar una función de ingresos en arbitraje y en otros ingresos, que pueden ser ingresos de mercado de intradiarios o de servicios de ajuste o de pagos por capacidad, si alguien quiere incluir algún ingreso futuro de capacidad. Nuestra recomendación es que no, con mayor precisión y realismo, ¿vale?, para optimizar la rentabilidad final esperada y los parámetros técnico-económicos del proyecto. Os ayudamos, pues con muchos escenarios diferentes, a tomar las mejores decisiones técnicas y económicas, pues para tener el mayor éxito posible en estas ayudas. Y por último, y para finalizar, pues también, bueno, pues hemos creado para ayudaros en esas decisiones, pues una calculadora, ¿no?, en la cual podemos analizar varios proyectos, ver si alguno incumple algún criterio. Aquí, por ejemplo, vemos en color rojo, pues que hay un criterio que tiene que ver, ¿no?, con el criterio de contribución de cadena de valor y contribución a la residencia, que no se estaría cumpliendo, pero hay más boundaries, ¿no?, a nivel de presupuestos o a otros niveles, ¿no?, dentro de la resolución, y con esta pues podemos comparar diferentes escenarios y rápidamente pues valorar proyectos. Os podemos ayudar en hacer análisis multiescenario a través de estas herramientas para hacer un dimensionamiento y una configuración óptima, considerando parámetros técnicos y económicos. Y por último, esta estrategia que hablamos, ¿no?, de estrategia global, y luego esa estrategia más micro, ¿no?, en función, ¿no?, de cómo de fuerte o no uno pueda tener un proyecto en esas 100 puntos, ¿no?, de criterio de valorización, pues cómo maximizar la puntuación del criterio económico, que nuestra recomendación es que creemos que todos los proyectos adjudicatarios van a estar en ese criterio de puntuación máxima, y
ver esto qué significa a nivel de tier de proyecto y analizar diferentes alternativas por si se quiere tomar algún tipo de estrategia por desempate, pues saber lógicamente qué significa esto en nuestro caso de negocio. Pues muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, David. Ya veo también que se van animando algunas de las preguntas. Damos paso a Ignacio Giner de Cuatro Casas, con el que terminamos de complementar la versión más jurídica, más legal. ¿Veis la pantalla? Sí. ¿Veis la pantalla completa? No, pero vemos el editor, no vemos la... Editor, vale. Ok, entonces cambia la pantalla. Pues tiene que ser esta. ¿Ahora? Ahora sí. Vale. Sí. Pues bueno, hola a todos. Yo soy Ignacio Giner, asociado principal del Departamento de Derecho Regulatorio de Cuatro Casas. Y como primer punto, agradecer a SEALEN la invitación para participar en este webinar sobre ayudas a proyectos innovadores de almacenamiento energético cofinanciadas con fondos FEDER. En esta primera slide que vamos a revisar durante 5 segundos, pues dejamos las referencias a las bases reguladoras y a la resolución a través de la cual se vehiculiza la primera convocatoria y recordar, al final entramos siempre en cuestiones muy de detalle, pero es importante recordar el ámbito de aplicación que tiene esta norma, ¿no? Las bases reguladoras. El dies a quo, digamos que el punto de partida comienza a partir del día siguiente de la publicación en el BOE. El BOE se produjo el 29 de mayo. Por lo tanto, el primer día de vida de estas bases reguladoras se produce el 30 de mayo y termina el 31 de diciembre. A partir de ese momento no se podrán aprobar nuevas convocatorias, lo que no quiere decir que si el 31 de diciembre se aprueba una nueva convocatoria, algunos de vosotros os encontréis en febrero formulando una solicitud de participación, en febrero de 2026. Nosotros vamos a abordar 3 elementos que consideramos que son interesantes a efectos de estrategia y a efectos transaccionales en el marco del negocio de cualquier compañía. Estos son la renuncia, los incumplimientos y, por último, el traspaso del proyecto. Respecto a la renuncia, ¿veis solamente, veis cómo voy moviendo la pantalla o os habéis quedado en la portada? Yo veo la ¿Estáis portada. bien? Vale. Pues nada, lo vemos así porque si no, no me está dejando la herramienta, no sé por qué. En esta primera slide que hablamos de la renuncia, queremos poner de manifiesto varios elementos. El primero de ellos es el límite específico el límite específico que engloba poder llevar a cabo una renuncia sin consecuencias. Este es la aceptación de la ayuda. Una vez que aceptemos la ayuda, cualquier renuncia a la misma será considerada como un incumplimiento. Y el efecto de tal incumplimiento será la ejecución de las garantías. La normativa en este caso no prevé ninguna ventana, no prevé ninguna excusa, no prevé ninguna excepción a través de la cual pueda un beneficiario salirse y no cumplir con sus obligaciones en el marco de las bases reguladoras una vez que ha aceptado la ayuda. En este caso, nos planteábamos algunas cuestiones que aquí compartimos con vosotros. ¿Qué ocurre si obtengo un informe de impacto ambiental desfavorable? Como sabéis, la Ley de Evaluación Ambiental fue modificada mediante el Real Decreto 445/2023 en junio de ese mismo año. Por lo tanto, bueno, y a partir de ese momento es modificar los anexos, ¿no? Pues, por ejemplo, los sistemas de almacenamiento electroquímico están sujetos a obtención de un informe de impacto ambiental, que es la resolución con la que termina el procedimiento de impacto ambiental simplificado. Esto consta en nuestra normativa aprobado desde verano del 2023, lo que quiere decir es que hay muy poca curva de aprendizaje por parte de las administraciones a la hora de tramitar procedimientos de evaluación ambiental sobre este tipo de activos, lo que puede hacer que se encalle alguna de las autorizaciones que se van evacuando en el marco de ese trámite. A nadie se nos escapa que el procedimiento de evaluación ambiental no deja de ser un procedimiento donde se van recabando autorizaciones para todas las afecciones que un mismo activo va generando en el entorno. Por lo tanto, un informe de patrimonio, un informe de patrimonio histórico, un informe de
bueno, pues de cualquier sectorial puede complicarse en ese momento, como por otro lado tampoco sería descabellado, y eso sin embargo nos va a estresar muchísimo la vida útil que tenemos hasta que ejecutemos el proyecto y podamos acreditar que hemos llevado a buen término todos nuestros compromisos. Otro clásico que también hemos visto mucho en los últimos años es qué ocurre si hay un tercero me recurre la autorización administrativa previa. En este caso, si por ejemplo con el recurso se solicitan cautelares tanto en vía administrativa como en vía judicial, me pueden poner en una complicación mi proyecto, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones habrá que tenerlas en cuenta a la hora de tramitar el proyecto porque en principio no tendríamos ninguna excusa para, para no llegar a cumplir los plazos establecidos por la norma. Luego hablamos del incumplimiento, ¿no? La renuncia es uno de los incumplimientos, una vez que se ha aceptado la garantía, pero hay muchísimas obligaciones esenciales cuyo incumplimiento pues tiene como consecuencia, depende del estado en el que estemos, la pérdida del derecho al cobro de la ayuda o si ya tenemos la ayuda en la mano y la tenemos en nuestra cuenta, pues el reintegro. Entonces, en este caso, la referencia normativa que es de interés es el anexo 2.2. Bueno, entre un tumulto de obligaciones que hay ahí, nos ha llamado mucho la atención el principio de no perjudicar significativamente al medio ambiente. En varias ocasiones, a través de las bases reguladoras, se hace referencias cruzadas a reglamentos comunitarios, pero bueno, al final parece que todo es mucho más sencillo y lo único que viene a decir la norma es que el cumplimiento de ese principio se deberá canalizar a través de el respeto al contenido de la Ley de Evaluación Ambiental, de la Ley 21/2013. Asimismo, nos llama la atención una excepción, entre comillas, a el cumplimiento de ese principio o una asunción en este sentido. Fundamentalmente, si ubicamos nuestro proyecto en suelo urbano o urbanizable, es decir, en suelo que no sea rústico, pues ya desde ese momento, de facto, el legislador entiende que ese principio se cumple y por lo tanto no nos daría ningún tipo de problemas a efectos de acreditar el día de mañana el cumplimiento de este requisito. La consecuencia del incumplimiento ya la hemos comentado y hemos dejado aquí un panel sobre, bueno, pues cuáles son los tiempos de la ejecución del proyecto. El punto número 1, que está en la siguiente slide, pero lo recordamos ahora, ¿cuándo se entiende ejecutado un proyecto? ¿No? Cuando yo tengo el certificado de final de obra y la autorización de explotación, ambos elementos. Ahí es cuando se entiende ejecutado el proyecto. ¿Qué plazo tengo para ejecutar el proyecto? La convocatoria, en su cláusula 19, indica que tengo 36 meses para ejecutar el proyecto. A partir de ese momento, si me voy retrasando en la ejecución del proyecto, 6, 12, 24, 36 meses, el riesgo que estaría asumiendo es una reducción parcial del derecho de mi ayuda, en unos porcentajes que van del 1 al 5, al 10 y al 20%. Además, una vez que yo he ejecutado el proyecto o que han pasado esos 36 meses para ejecutar el proyecto, tengo 3 para acreditar los gastos subvencionables. Lo que quiere decir que si yo me encuentro en el mes 24, después o posterior a los primeros 36 meses para ejecutar el proyecto, no solamente estoy ante un riesgo de reducción de la ayuda, sino que ya no podré acreditar gastos subvencionables, ya no podré, entre comillas, pasar esos gastos. Esos gastos terminan 3 meses después de los 30, es decir, a los 39 meses. Por otro lado, bueno, ahí está esta fecha, que es el botón rojo, fundamentalmente, el 31 de diciembre del 29. Si paso de esa fecha y no ejecuto el proyecto, pierdo todos mis derechos, me ejecutan todas las garantías y tengo que devolverlo todo. En algunas consideraciones, a efectos prácticos, pues nos llama la atención, creemos que es una cuestión importante y a tener en cuenta qué ocurre si no ejecuto toda la capacidad de almacenamiento que me he comprometido en mi proyecto. Bueno, pues mientras mantenga un porcentaje equivalente igual o superior al 50%, la reducción en el derecho a percibir la ayuda será siempre parcial. Por debajo de ese 50% será total. Es bastante interesante este punto. Y como segundo elemento, pues bueno, el artículo 32.5 de la orden viene a hacer un copia-pega, fundamentalmente, de un principio que ya está en la Ley General de Subvenciones, que es el principio de proporcionalidad, ¿no? Fundamentalmente, hay un elemento normativo que nos dice que hay que ver ante cualquier incumplimiento
si el beneficiario se ha aproximado de modo significativo al cumplimiento total de las obligaciones derivadas de la normativa aplicable en cualquier subvención o ayuda. Si lo ha hecho, pues hay que aplicar un criterio de proporcionalidad a la hora de verificar qué consecuencias tiene un incumplimiento. En este caso, hemos dejado aquí dos referencias jurisprudenciales que son interesantes y lo explicamos muy rápido. En la primera de ellas, el beneficiario de la ayuda tenía un mes para inscribir en el registro mercantil que había obtenido esa ayuda y lo hizo en un mes más 2 días, es decir, con un decalaje de 2 días. La consecuencia fue que el órgano encargado de gestionar la ayuda le obligó a reintegrar la cuantía percibida. Y precisamente el recurrente lo que venía a decir es que por un retraso de 2 días le parecía una consecuencia demasiado excesiva. En este caso, el Tribunal Supremo lo que vino a decir es, primero, voy a analizar si el plazo de un mes es o no es elocuente, es algo que se puede cumplir fácilmente, y vino a concluir, en cuanto yo tengo una ayuda y simplemente llevarlo al registro mercantil, pues bueno, es una acción bastante sencilla. Por lo tanto, es absolutamente imputable al recurrente, que lo ha tenido muy fácil, fundamentalmente, y al final acabó haciendo una dejación de sus funciones. Eso, de forma adicional a la necesidad de tener mucho rigor cuando alguien se está beneficiando de caudales públicos, llevó a desestimar el recurso por parte del Tribunal Supremo. En otro caso, sin embargo, también tenía que llevarse a cabo una acción específica en un plazo concreto. El beneficiario, en este caso, bueno, de otro tipo de ayuda, formuló la solicitud a tiempo, pero la Administración se retrasó en emitir la declaración de inscripción. Él no pudo acreditar que se había inscrito en plazo y también le obligaron a reintegrar la ayuda. Aquí el Tribunal Supremo sí acoge, sí estima las pretensiones del recurso. ¿Y por qué? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo justifica? Pues bueno, viene a explicar que en este caso el retraso no fue imputable al beneficiario, sino que fue la Administración que, teniendo tiempo suficiente para emitir un acto administrativo declarativo de que se había producido la inscripción, tardó, y que, pues bueno, en este caso, omisión de la obligación de la Administración no puede generar efectos negativos con respecto al administrado. Por último, a la hora de traspasar la ayuda, ¿qué tipo de límites nos podemos encontrar, ¿no? Pues son varios. El primero de ellos que llama mucho la atención es que el artículo 6 de la orden TED solo habla de cambio de beneficiario. En ningún momento se mete a regular cómo puedo cambiar el beneficiario por arriba, por el accionariado de la SPV del vehículo que estoy utilizando para tramitar el proyecto. Esta duda queda resuelta con las preguntas frecuentes que publicó ayer el DIDAEP, porque en la 2.9 se formula esta misma pregunta y lo que viene a hacer es una referencia cruzada al artículo 6. Por lo tanto, todos los requisitos que tenemos que atender a la hora de cambiar el beneficiario de acuerdo con el artículo 6 de la orden TED serán aplicables a cualquier cambio accionarial por parte de la SPV titular directo del proyecto y a través de la cual se tramita el proyecto. El régimen de cambio de titularidad también es bastante singular. Punto número 1, porque se necesita autorización y para obtener la autorización yo tengo que justificar la causa. Entonces, la pregunta es llamativa, ¿no? ¿Cómo voy a acreditar una causa? O sea, en el sentido de, si yo necesito una autorización para llevar a cabo una operación mercantil, por ejemplo, una compraventa, pero necesito la autorización antes de llevar a cabo la operación mercantil, ¿cómo voy a acreditarle a la administración que hay una causa? ¿Le muestro los emails de negociación? ¿Le muestro un term sheet? ¿Le muestro una carta de intenciones? ¿Le muestro un plan de rotación de activos? ¿Cómo lo hago? Bueno, ya veremos cómo aterriza este punto, pero nos llama bastante la atención porque no se nos ocurre cómo acreditar la causa, ¿no?, que puede llevar a cabo la legitimidad para que se acabe otorgando la autorización. Adicionalmente, hay una regla que es que yo no puedo transmitir el proyecto si no está ejecutado en un 20% y solo lo puedo transmitir hasta que lo ejecute. Una vez que lo ejecute, el anexo 2 de la orden TED indica que tengo que estar 5 años siendo el titular del proyecto sin poder transmitirlo a nadie. Bueno, pues en este caso, en algunas consideraciones también nos ponemos ahí lo que nosotros, desde, pues bueno, desde una perspectiva de un asesor que podemos ser en una operación transaccional, las cuestiones que verificaríamos, ¿no? Si nosotros fuéramos el asesor del comprador, desde luego lo que revisaríamos es que todos los gastos subvencionables
son acreditados de forma posterior al 9 de marzo del 23, porque si son anteriores, de acuerdo con la orden TED, bueno, pues no son subvencionables y no podrán entrar dentro de la justificación del gasto de la ayuda, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, verificar que ninguno de los gastos que se ha remitido a la Administración para justificar el gasto de la ayuda estén prohibidos. Algunos de ellos, que también son muy llamativos, son tramitación de permisos, lo que va muy ligado al DEVEX, de la tramitación de un proyecto, el estudio de impacto ambiental, todas aquellas instalaciones de evacuación que no sean la línea que une el sistema de almacenamiento con el punto de conexión. Por lo tanto, ¿qué ocurre con instalaciones compartidas? En standalone podemos tener más claro que siempre vamos a intentar acercarnos al punto de conexión para evitar pérdidas, ¿no? Pero en un proyecto hibridado seguramente tenga sentido en muchos casos poner el sistema de almacenamiento cerca de la instalación con la que se hibrida, fotovoltaica, eólica o lo que sea. En ese caso, ¿qué, de verdad no puedo meter cualquier refuerzo que tenga que realizar compartido con terceras partes? Se nos hace también un poco extraño y creemos que un poco más de literatura habría venido bien aquí. Y por último, el coste asociado a los terrenos, que en muchas ocasiones suele tener una cuantía alta, pues bueno, también nos llama la atención que se excluya. Pero sin duda lo que son es elementos que nosotros auditaríamos, verificaríamos en el marco de una compraventa para verificar que todo se haya hecho correctamente y que el día de mañana no nos va a venir un reintegro por ninguno de estos elementos. Y ya está por mi lado. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Ignacio. Pues siguiendo con alguna de las cosas últimas que has comentado, teníamos por aquí una pregunta que nos estaba trasladando Daniel. Si quieres hablármelo, comentas, si no, bueno, la leo, que nos dice, ¿hoy es posible o hay una penalización en vender la SPV titular de ayuda otorgada? Lo has comentado. No sé si puedes profundizar, qué parece, o Daniel, no sé si quieres complementar con... O sea, yo creo que esto está explicado. Es una de las cosas que he explicado. Mm. Eh, es cierto que el artículo 6 no prevé esta posibilidad, eh, pero en las preguntas frecuentes, en la pregunta 2.9 asimila el régimen de transmisión digamos, por sociedad, con compraventa de acciones, al compraventa de activo. Entonces, aplicaría lo mismo que hemos explicado y todas las regulaciones están en el artículo 6. Lo que acabamos de abordar justo ahora. Es que ha sido la última slide. Vale, vale, perfecto. Sí, sí, me había parecido que lo habías comentado. Vale, pues quería aprovechar también, Natalia, como hemos tenido algunos problemas con el enlace de emisión, no sé, yo creo que lo que sería más interés es cómo podéis participar o cómo colaboráis en la preparación de estas ayudas. Lo habíamos comentado también en las reuniones previas. Entiendo que ¿tenéis distintas modalidades o cómo participáis? ¿Lo hacéis todo? ¿Hacéis parte? ¿Revisáis? ¿Colaboráis de principio a fin? ¿A preferencia? No sé si puedes detallar un poquito. Sí, sí, gracias. Vale, pues en principio lo podemos modular a lo que quiera cada beneficiario, pero nosotros, nuestra propuesta inicial es trabajar desde esa primera identificación, análisis de la propuesta, ver ese éxito, hasta el último paso, que es una vez presentada la justificación, cualquier requerimiento, acompañamiento a la visita de IDAE todo. También la propia solicitud, toda la parte de solicitud también de anticipos del proceso, acompañamiento en esa parte, también en el seguimiento con las modificaciones y por supuesto la justificación. Vale. Tenemos por aquí otra pregunta. Eh, Está, yo creo que relacionada con lo que has comentado también antes, Ignacio. Dicen, ¿es legalmente viable presentar la solicitud de ayuda a nombre de la SPV con domicilio fiscal en España, pero que requisitos como ciberseguridad y política de igualdad se cumplen a través de una sociedad hermana en España y o matriz, una matriz ubicada en otro país de la Unión Europea? O sea, bueno, a ver, esto es una pregunta quizá no para este foro, sino para hacer un informe, Vale, pero vale. bueno, ya me adelanto que las conclusiones del informe serían que no. El artículo Vale. 5 habla de los requisitos que tienen que cumplir los beneficiarios y en ningún momento se abre la posibilidad de que esos requisitos sean cumplidos por terceras partes. Y además es que desde una perspectiva de sentido común, ¿no? O sea, al final, si tú depositas garantías en cualquier proceso es porque hay un bien jurídico protegido y en este caso la administración, si te está dando a ti caudal público y no a un tercero,
precisamente porque cumples una serie de requisitos, como pueden ser poner el proyecto antes en funcionamiento, como pueden ser compromisos sociales, compromisos de zona, de determinados tipos de ayuntamientos. Naturalmente, cualquier incumplimiento derivado de este elemento, la administración te lo va a exigir a ti, te va a ejecutar la garantía a ti y no va a ir detrás de nadie ni va a permitir documentación por parte de nadie. En todo caso, ahí podríamos ver si podría entrar la subcontratación. A mí no me encaja nada bien. O sea que yo me inclinaría por responder un no rotundo. De hecho, Perfecto. por complementar a Ignacio, hay que presentar una declaración donde cada beneficiario, cada SPV en este caso, indica que cumple con todos estos requisitos. Entonces, das fe en una declaración de ello. Perfecto. Otra duda recurrente que sale por aquí, yo creo que toda la sensación que lo has comentado también, Ignacio, la garantía de depositadas, o sea, se entiende que si hay una causa que no depende del solicitante, no sería ejecutada, entiendo, no la del anticipo, sino la de participación. No, o sea, yo precisamente lo que he dicho es que todo se va a ejecutar, ¿eh? O sea, yo, tal y como está redactado esto, yo no veo excusas. O sea, en el sentido de ¿qué es una causa, no imputable al beneficiario? Pues, oye, nos viene a todos, todo el mundo que muy involucrado en energía acabará en el mismo ejemplo, ¿no? Una vía negativa. O en este caso, un informe de impacto ambiental negativo. Pues yo en este caso no lo veo nada claro, ¿eh? Porque si al final tú ves cómo está redactada esta orden, yo si fuera el asesor de un promotor que se queda fuera de esta ayuda y el día de mañana una persona intenta eximir la ejecución de garantías habiendo sido beneficiario de la ayuda porque tiene un informe de impacto ambiental negativo, lo primero que haría es levantar la mano y decir, mire, yo fui diligente, hice los estudios ambientales pertinentes que tocaban en la zona, vi que ahí había una zona cepa y no podía meter ninguna baterías y me quedé sin la ayuda porque solamente había estudiado sus terrenos. Aquí un tercero ha llegado, no ha hecho ese análisis prospectivo, se ha tirado un poco a la piscina y ahora tiene un informe de impacto ambiental negativo. Pues la consecuencia es la que es, que ejecución de garantías y pérdida del derecho de la ayuda. Eso, tal y como está redactado todo, yo creo que es el espíritu de la norma. Luego, que ocurra algo excepcional, de me invento, de 100 adjudicatarios, 80 tengan el mismo problema, pues hombre, ahí a lo mejor sí que se abre la mano, pero en principio yo diría que no hay excepciones válidas, ¿eh? Entendido. David, un par de preguntas técnicas que hay por aquí, a ver si te atreves. Bueno, igual también Alfonso y Natalia puedes entrar aquí. Una pregunta sobre el tipo de proyectos subvencionables. Preguntan, generación de energía térmica con fuente eléctrica, como una caldera eléctrica o bomba de calor, combinadas con almacenamiento térmico para alimentar una red de calor, un district heating. Yo entiendo que esto sí que podría encajar, ¿no? Que igual no queda muy claro en qué categoría, pero no sé esto cómo lo veis. No se te oye, David. Yo tengo mil dudas. Para empezar, son proyectos que no se va a subvencionar nada relativo a la generación, al módulo de generación, ya sea renovable o de otro tipo, ¿no? Que son Sí. generación, o sea, van a consumir electricidad, todas esas bombas no van a ser, no es 100% energía limpia, con lo cual yo tengo una duda por ahí y tengo otra duda porque todo esto realmente viene de una serie de directrices, ¿no? De la Unión Europea para fomentar, ¿no? La residencia y el desarrollo de las redes eléctricas y entonces es almacenamiento que va muy ligado a la red eléctrica, ¿no? Habría que estudiar un poco exactamente esa configuración, ¿no? De ese proyecto que habla térmico y bomba, qué tipo de uso y qué tipo de, de, de almacenamiento va a tener. Creo que no es tan, yo no lo tengo tan claro, no lo tengo tan Bueno, claro. si no, se lo preguntaremos si no Eda y la semana que viene en la sesión que nos han cedido también para profundizar en lo que no les dé tiempo a incluir en las FAQ. Natalia, no sé si querías comentar algo de este punto también. Sí, suscribo todo lo que ha indicado David. Aquí, sobre todo, tendríamos que hacer foco en la fuente de generación de esa energía eléctrica que consume, o que, bueno, que sí que consume, que utiliza la bomba de calor, en este caso, y ver también cómo sería ese almacenamiento. ¿Vale? En principio, si tendría encaje, sería un almacenamiento térmico.
Perfecto. Yo tenía aquí otra cuestión que yo creo, David, que no lo has comentado. Pensando sobre todo en tecnología de baterías, se espera o es posible que haya una reducción de costes, ¿no? En los 2, 3 años que pueda haber de ejecución o en el año, año y medio, hasta dos Correcto. años, si quieres llevarlo al límite hasta que hagas las órdenes de compra. Que también lo digo con la identificación de proveedores, ¿no? O sea, que hay un punto 3 4 una cadena de valor que no sé si esto lo hacéis, no lo hacéis, si recomendáis tener algún cuidado, cariño especial. Pero bueno, lo que quería comentar, ¿cómo lo valoráis de alguna manera, cómo jugar? Porque claro, todo el porcentaje de ayuda que pidas ahora, el porcentaje se mantiene sobre lo que seas capaz de justificar, ¿no? No es un valor vivo, ¿no? Por así decirlo. O sea, hasta que no Com- cierres el proyecto no sabes lo que con- vas a recibir. Completamente correcto. Y en ese caso no es simétrico. O sea, si tu coste final es superior que el de la ayuda, el coste de la ayuda solicitada, no vas a tener más, pero si es inferior y no justificas, ¿no?, el coste que inicialmente has estimado, pues se te reduce, ¿no?, la ayuda, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que es cierto, ¿no? Nosotros, esas previsiones nosotros las ligamos normalmente más a los tecnólogos. En ese caso yo creo que un poco más especial, porque además, oye, pues se fomenta de forma clara que la cadena de valor sea europea. Y lo único que sí que te diría que lo que nosotros sí que hacemos muchas veces son estudios de sensibilidad, ¿no? Hacemos varios escenarios. Oye, mira, yo voy a esperar, oye, por un tema de eficiencia más descenso de costes, que mi CAPEX o mi tal dentro de 2 o 3 años sea un 5% menos, un 4, un 6. Todo eso lo podemos modelizar de forma muy sencilla y muy rápida, vamos. Perfecto. Vale, teníamos por aquí otra de los socios a través del Zoom. Dice, en caso de empate se tiene en cuenta la ayuda adicional a la que se puede optar por obtener más de 3 puntos en criterio 3-4. Si independientemente de ir al máximo de subvención en una región desarrollada se consiguen los 70 puntos si se tiene más de 3 puntos. En caso de empate se tiene en cuenta de alguna forma esa puntuación extra en el 3-4. No, 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 o sea, la puntuación solo es para tener más ayuda, pero no es para obtener más puntos. Los puntos que Es tienes más, son los mismos, tienes un máximo de 100. En ese criterio son 6. Como mucho puedes tener 6 puntos. Yo creo que claro. precisamente el IDAE en su webinar reconoció que había habido una errata o algún tipo de malentendido, y los puntos son 100. No puedes obtener más de 100 puntos, 6 en ese caso concreto. O sea, lo que entiendo que sí que aplica aquí es que, o sea, que puedes tener 70 puntos, pero con distintas intensidades de ayuda, como ya hemos comentado. Correcto, eso Con sí. menor intensidad de ayuda, Y en el caso de ese empate, primero, transición justa, y segundo, menor intensidad de ayuda. Y tercero, madurez de proyecto, es el criterio administrativo. perfecto. Otra pregunta complicada, bueno, complicada, yo creo que va a ser de respuesta rápida. ¿En una misma solicitud pueden concurrir varias SPVs? Entiendo que no, ¿no? O sea, En principio, cada solicitud es con un NIF. pero aparte, o sea, quiero decir, o sea, no, no, bueno, a ver, que o sea, históricamente es aquí, o como es conocido, es posible, o sea, en ayudas públicas presentarse una UTE, ¿no? Etcétera, pero cuando cada una tiene que hacer una función distinta. Aquí es que no le veo ningún sentido ni tampoco veo que esté expresamente previsto. Entonces, más allá de que no esté previsto, no sé cómo podrías justificarlo, ¿no? Que vayan dos de la mano. Ya. No sé si a alguien se le ocurre algo, vamos, ya que estamos aquí varios, pero yo es que no le veo ningún sentido. Ahora preguntan también que qué se entendería por standalone grid forming. Esto no sé si tenéis claro cómo se podrá justificar, si ha quedado bien recogido o si tendremos que pedir alguna aclaración más a IDAE. Para el almacenamiento con baterías existe dos tipologías: standalone, baterías, sin grid forming y con grid forming. El grid forming no deja de ser una tecnología, una especie de escada asociada a esa batería que le da esa flexibilidad. Entonces, es en función del proyecto que quieras plantear y del presupuesto también en el que quieras incurrir, ya que con Gridformen el CAPEX se eleva. Entendido. Vale, ahora por aquí otra de tipologías de proyectos que nos preguntan si es subvencionable
almacenamiento térmico con carga de electricidad y descarga en forma de vapor dentro, pero bueno, yo creo que la clave es que el cual trabaja aislado de la red, carga con generación renovable aislada. Entiendo que en este caso la convocatoria es clara, corregidme si me equivoco, pero la instalación tiene que estar, el sistema de almacenamiento sí o sí tiene que estar conectado a red. Lo que sí que puede ser que también han aclarado son instalaciones de autoconsumo. O sea, un consumidor que se ponga un almacenamiento detrás del contador, es una instalación conectada a red y sí que podría tener cabida. Pero un autoconsumo aislado de la red no No. tiene Bueno, cabida. lo estaba consultando ahora. Los fondos que estos comunitarios FEDER tienen el objetivo específico 2.3, que es el desarrollo de sistemas, redes y equipos de almacenamiento de energía inteligente al margen de la red transeuropea de energía. Entonces, son proyectos que claramente están enfocados a que tengan un impacto y una mejora en las redes eléctricas. Es un proyecto de autoconsumo que no tiene ningún tipo de relación con la red, pues no es objeto de este tipo de ayudas. Entendido. Insistimos con los temas de SPV, dice debe cumplir, la SPV entonces debe cumplir con los condicionantes de igualdad de género, ciberseguridad y no la matriz, como se puede justificar si normalmente una SPV no tiene personal y apenas tiene actividad. ¿Alguien se atreve con esta? Ese es interesante porque las propias PACs publicadas ayer, por ejemplo, para la parte de igualdad, se debe presentar, por ejemplo, información de esa propia SPV. Aquí primero habría que analizar de quién depende esa SPV, la matriz, ver, por ejemplo, si en ese plan de igualdad de la matriz aparece la SPV, ver si en principio la SPV, si no tiene personal asociado, no estaría no obligado a presentarlo, por lo tanto sí podría puntuar. Y respecto a la ciberseguridad y el resto de requisitos técnicos, Ignacio también ha respondido anteriormente que debe ser el beneficiario. O sea, yo plantearía una respuesta sencilla, ¿no? En el sentido de ciberseguridad. Ciberseguridad, no soy técnico, ¿no? Como el resto de compañeros que tenemos aquí, pero es decir, ciberseguridad no deja de ser contratar, ¿no? Una protección para el funcionamiento de un servidor y de un software y que, pues que no sea atacado, ¿no? Y que nadie me pueda venir aquí y hackear esto y tener cierto poder sobre el funcionamiento del sistema eléctrico en España. Eso es un contrato y ese contrato lo tiene que firmar la SPV. En el momento en el que empecemos a meter matrices, sociedades que están por ahí, que son del mismo grupo, pero no sé qué, yo creo que ahí van a haber problemas. Entonces, bueno, los requisitos de esta naturaleza se cumplen en la mayoría de ocasiones firmando un contrato, subcontratando ese servicio, como el OANEM, como cualquier otro contrato típico de este tipo de proyectos y en todos ellos tiene que aparecer la SPV. En el momento en el que no aparezca la SPV, yo creo que puede haber un problema. Excepto que es una cuestión formal, siempre se podrá acreditar que a nivel material el que está recibiendo el servicio es la SPV, pero yo tendería a no hacerlo, ¿no? A no complicarlo, salvo que haya algún supuesto hecho que a mí se me puede estar pasando perfectamente, donde tenga que entrar la matriz sí o sí. Pero vamos, nosotros, por ejemplo, cuando se iban a convocar concursos que creíamos todo el mundo que iban a salir, pues bueno, determinadas compañías se posicionaron, llevaron a cabo, pues me invento, una escuela en un pueblo de transición justa bueno, se formaba a la gente en fotovoltaica. Todo esto lo hacía la SPV. Los anuncios estaban en la SPV. Siempre la cara era la SPV, precisamente para no tener luego problemas a la hora de justificar el cumplimiento de ese requisito. Porque por el lado contrario también, en el momento de que es adjudicatario, te pueden recurrir la adjudicación de la ayuda y decir, oye, esto es una compañía que tiene 100 SPVs, le da igual tramitar los proyectos con una o con otra. Entonces, si está la matriz todo el rato, cualquier iniciativa que esté llevando la matriz puede decir que es en beneficio de una o de otra. Cuando, ¿sabes lo que decir? No hay trazabilidad. Entonces, yo tendería aquí a hacer las cosas lo más sencillas posibles y a poner la cara de quien realmente toca, que es la SPV. No sé si me he explicado. Y no sé si alguno queréis, de los que estáis asistiendo, de la asociación, que os abra el micro
por profundizar en esto, los que tenéis la duda, si me levantéis la mano, os doy paso. Y si no, si está todo más o menos claro, exposición de Ignacio, yo creo que, a ver, Moisés, mira a ver si te funciona ahora. Bueno, te pongo a tope. ¿Te funciona ahora, Moisés? Ah, nada. Es que está en mute, ¿no? Está como en mute, aparece pero en mute. A ver si puedo yo hacer algo aquí. Moisés, Ahora. ¿Se escucha ahora? ahora Sí, sí, Perdón, es que estoy con el móvil. no te preocupes. Todo. Ahora se me escucha mejor, ¿no? Sí, sí, se te escucha bien ahora. No, no se escucha, lo siento. Sí, sí, sí se escucha, sí, sí se Moisés. te escucha. Sí, Sí, No se escucha. sí a se te ver si. escucha. Creo que no nos escucha él a Lo siento. nosotros. Eso es. No os puedo escuchar, digo, pero en definitiva yo creo que Cuatro Casas ya la ha cubierto, digo, pero es el tema del cumplimiento de las condiciones a través de ya sea de la SPV, aguas arriba, a nivel de matriz o entre hermanas. Eh, lo siento, no os puedo escuchar, digo, pero sé que lo habéis comentado, pero por aclarar este aspecto y ver si podemos cumplirlo, porque de otra forma, como ya sabéis todos, las SPVs en definitiva no van a cumplir ninguno de los requisitos ni es la intención. Pero es saber vuestra opinión. Gracias. No sé, Ignacio, si quieres profundizar, más o menos ya está Eso que es comentado. que acabo de responder. Entonces, si no hay un elemento adicional sobre el que No, no, pivotar, por yo eso. creo que... Como estoy también aquí leyendo preguntas, no puedo seguir tampoco la No, no, sí, respuesta. sí, claro, 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 claro. Había aquí una pregunta que planteabas, Alberto Crespo, que no sé si también está relacionada con lo que se ha comentado David, respecto a las tipologías de almacenamiento. Alberto, no sé si quieres comentarlo en alto, porque o sea, el tema este de que sea necesaria electricidad renovable, yo creo que esto no está mencionado en las bases en ningún sitio, ¿no? No me suena a mí ni creo que sea la intención en esta convocatoria. No sé, David, Natalia, si habéis visto la pregunta, dice, ¿nos puede poner un ejemplo de proyecto Power to Heat dentro de la categoría de almacenamiento térmico, donde está indicado que la fuente de generación deba ser renovable para proyectos de almacenamiento térmico? Si es necesario que la electricidad sea renovable, esto es discriminatorio. No, yo creo que esto no está recogido, ¿no? En ningún sitio. En el propio preámbulo de las bases habla de esto, en sí que no es un criterio como puede ser, como pueden ser otros. De hecho, que esté conectado a red tampoco se recoge como tal en ningún artículo, pero sí en el espíritu de las bases y convocatoria. No obstante, sí que se detalla que no es un proyecto elegible y es aquel que consuma combustibles fósiles. Claro, por eso, pero En- en principio conectados a la eh, red no estás consumiendo combustibles fósiles. O sea, me refiero, si es así, le aplicaría a todas las tecnologías. claro, pero en ese caso, por ejemplo, está Nalón, ¿no? Que ahí es donde estamos pensando que está conectado a red y puede estar ese consumo de fósiles del mix eléctrico, ¿no? Eso eso se permite, esa conexión a red, porque busca esa flexibilidad en la red, Pero un ¿vale? almacenamiento en un Power to Heat también, entiendo. Sí, pero no se permite que la generación de esa energía que almaceno, que en principio va a ser térmica, por la definición propia de almacenamiento térmico, no se permite que sea de una generación que provenga de origen fósil. Bueno, eso Es habría decir, que verlo, porque esto, o sea, yo sí que recuerdo que en la convocatoria anterior, en la del PERTES, sí venía especificado en bases, y especificado en convocatoria. Aquí no recuerdo haberlo visto y sería bastante complicado forzar un Power to Hit, vamos, sería directamente echarlos de la convocatoria, probablemente. O sea, un, no es el espíritu, yo creo, de estas ayudas. El espíritu es incentivar el almacenamiento, no incentivar la integración estricta de renovables, creo, ¿eh? Pero bueno, como digo, como tenemos también esa opción con IDAE la semana que viene,
lo trasladaremos claramente con ellos porque es un tema bastante diferencial, sobre todo porque no tiene sentido. O sea, si afecta a uno, debería afectar al otro. O sea, no hay De, ahí gran de diferencia. forma clara y explícita, cuando se habla de esa tipología de proyectos, no dice nada con claridad. Otra cosa que te vayas un poco a generalidad, ¿no? Como decía Natalia, ¿no? El espíritu, ¿no? De la norma, en lo que hablábamos antes, oye, pues que esto esté asociado en un beneficio, ¿no? En la resiliencia de las redes, etc., lo que hemos comentado antes, bueno, pues seguramente haya que Pero ese es el espíritu. consultarlo. O sea, tienes estos sistemas que aprovechan los redespachos a bajar para integrar más Sí, sí. renovables. O sea, ese es el espíritu. Se supone que no vas a estar Pues consumiendo entonces a 130 seguramente, euros el megavatio hora, no vas a estar consumiendo porque te sale más barato generar con gas en esos momentos, ¿no? O sea, es un poco. entiendo que sí, ¿no? Porque también sería el caso de una batería estatalón, ¿no? O sea, yo en ese sentido no lo vería diferente. Pero bueno, visto que hay distintas interpretaciones, como siempre, pues otra pregunta apuntada para confirmar con IDAE. Y preguntan aquí también, bueno, reinsistir, ¿no? Decían, entonces en caso de empate, ¿tiene algún impacto que el desempate, perdón, ¿tiene algún impacto para el desempate según intensidad de ayuda haber conseguido más porcentaje de ayuda, mayor puntuación de 3 en el 3-4? Yo creo que ya lo No, hemos dicho varias veces, ¿no? O sea, no sé. no tienes la puntuación, o sea, la puntuación no te varía, tienes la misma puntuación y luego, oye, si estás en transición justa, en zona de transición justa, es prioritario la intensidad de ayuda y luego la menor intensidad de ayuda, pero no que hayas tenido más puntuación en el criterio de cadena de valor, que es el y resiliencia, que es el que te da un porcentaje de ayuda adicional, pero no es que te den más puntos, sino que te da un porcentaje de ayuda adicional. Los puntos siguen siendo 6 para ese criterio 3.4, si Vale. cumples todos, con un mínimo de 3. Eh, vale, bueno, pues yo creo que tenemos el grueso de preguntas contestadas. Doy un último minuto para Sí, los aquí, o sea, presentes. como último, me he quedado pensando, yo creo que, o sea, salvo que me digáis lo contrario, porque es una cuestión complicada y solo me he mojado yo, pero salvo que me digáis lo contrario, en esto de quién tiene que cumplir la SPV o no, creo que la única que atrae problemas es la de igualdad de género, ¿no? O sea, si la SPV está vacía, ¿cómo voy a acreditar que hay un plan de igualdad de género? Pero siendo totalmente honesto, yo tal y como está redactado, que lo acabo de revisar, pongo un ejemplo, ¿vale? Imaginaos que tenemos dos empresas que conocemos todo el mundo, Iberdrola y Endesa. Una crea una SPV y otra la tramita desde la matriz de Iberdrola Renovables. ¿De verdad creéis que Endesa, que acredita el cumplimiento de este requisito a través de un plan de igualdad de su matriz, debería tener los mismos puntos que la otra que directamente ha tramitado desde la matriz y si realmente tiene un plan de igualdad, sin ninguna pantalla societaria de por medio? Yo tengo mis dudas. Ahora, no sé cómo va a salir esto. Igual alguien solicita. En las FAQ que sacó ayer IDAI hay una En que las es la fax, no sé, en las 7.5, fax no se soluciona nada, David. No sé, 7. porque la estaba leyendo Ya. también y no se Sí, dice yo también nada. la he leído, pero eso que a mí no me los, yo lo he leído y no me lo soluciona. No soluciona nada. De hecho, dice literalmente, si la entidad solicitante es una SPV, deberá presentar el Correcto, organigrama correcto, correspondiente a esta. O sea que, correcto, pero sin embargo, arriba habla de el alcance, de la correcto. visión. Entonces, bueno, yo esta FAQ, honestamente, la tiraría. O sea, no sirve para este debate y sería consciente de que si yo meto un plan de igualdad que realmente está implantado en la matriz, asumo riesgos de que esa puntuación luego me la acaben eliminando, ¿no? Y a la vez, también seamos conscientes de que si alguien es muy conservador y no lo hace, que puede alguien ser más listo y salirse con la suya. Entonces, esto al final es una cuestión que debe dirimir las personas que decidan cómo entrar en la ayuda de cada compañía, sabiendo que los asesores, en este caso nosotros, pues llegamos hasta donde llegamos. Aquí yo no lo veo claro y diría que se asume un riesgo por los dos lados. Sí que es verdad que IDA en la webinar de la semana pasada, en la que organizó ellos mismos, indicaron que si un SPV aparecía en el plan de igualdad de su matriz, sí que puntuaría. Aquí el criterio de puntuación para el plan de igualdad sería que no estando obligado a presentar ese plan de igualdad,
lo tengas aprobado y registrado. Entonces, en el ejemplo que ha puesto Ignacio, esa SPV que crea esa empresa sí que en principio tendría la puntuación porque esa empresa en principio ya habría registrado y aprobado su plan de igualdad, pero la empresa que lo hace desde su propia matriz, al estar obligado, ya no podría puntuar, porque puntúas si no estás obligado. Pero vamos a ver, Natalia, o sea, sí y no. O sea, quiero Leyendo, decir, en la teoría estoy completamente de acuerdo contigo. En la práctica, si a mí me lo hicieran y yo tuviera que defender a que se ha quedado sin la ayuda, levantaría la mano y diría, esto es un fraude de ley absoluto. O sea, aquí estás poniendo una pantalla donde no hay nadie que entre todos los días a una oficina, no hay nadie que entre todos los días a hacer una labor específica, sino que todo se maneja desde arriba y lo único que estás haciendo es meter 3 contratos mal hechos. O sea, es que tendría que tener, o no sea, tendría entiendo. que tener una apariencia real, ¿sabes? Porque si no se estaría utilizando un fraude de ley. Estás utilizando una pantalla para justificar, para cumplir un requisito y adelantar a personas que están exactamente igual que tú, pero sin pantallas de por medio. Desde luego. Yo tendería a tener mucho cuidado, la verdad. O sea, si la matriz de verdad tiene 10 empleados y da SPV y de verdad eso tiene funcionamiento y de verdad todos están dedicados al proyecto, naturalmente, oye, y todo tiene sentido, hay alguien contratado desde hace tiempo y todo tiene sentido Ujú. con los contratos y con lo que puedas acreditar, bien. Si no, el riesgo está ahí, ¿eh? Desde luego. Me planteaban una última pregunta también por ver si puede haber algún sentido. Esto estamos comentando de los fallos o de la no responsabilidad del peticionario, si a través de una modificación de las condiciones de la concesión de ayudas se podría laminar o gestionar de alguna manera. No sé si esta parte de la modificación de la concesión la, la veis que pueda tener alguna utilidad para todo esto, ¿no? O sea, tú una vez que resultes adjudicatario tienes la opción de modificar, pero entiendo que modificarías cuestiones como la potencia, ¿no? O, bueno, o la energía, ¿no? En este caso, que estamos hablando siempre de energía, no, no sé si le encontráis algún sentido por esta vía. Espera, yo no he entendido. ¿Me lo puedes repetir, perdón? A ver, sería algo así, estaría algo así redactado como que el artículo dice 22.3e, que entiendo que es de las bases, no sé si es de las bases o de la resolución, se puede autorizar una modificación de la resolución de concesión si las causas no sean imputables al beneficiario. Pero no tengo muy claro, la verdad. Yo No. entiendo que se refiere pues a una reducción del presupuesto o de la capacidad de almacenamiento, porque como ha dicho David antes, en el caso de que ejecutes un presupuesto de mayor presupuesto, pues no te corresponde mayor ayuda. Pues en ese caso tendríamos que ver esas modificaciones. Pueden ser muy amplias y hay diferentes aspectos a lo largo de todo el texto al que debes de cumplir, como han comentado anteriormente. Bueno, pues parece que no tenemos muchas más preguntas. Yo os diría una última recomendación, dadas las prisas que tenemos un mes para presentar esto, en que no se tienen que equivocar o en que no hay que olvidarse a la hora de preparar toda la documentación. Estoy pensando, quizá un poco, Alfonso, Natalia, por vuestra experiencia, la verificación, la justificación, no sé, alguna otra cosa. Bueno, que no he dicho nada en toda la sesión, así que está bien que diga por lo menos este minutito último. Nada, lo único, hacer hincapié, ¿vale? Es muy importante lo que decía Natalia, presentar las propuestas completas, presentarlas en condiciones y desde luego desde NFI, bueno, ya sabéis, ¿no? Al final, aparte de tener pues lo habitual en una consultora, un departamento comercial y un departamento de consultoría potente, lo que tenemos es una capa de conocimiento que son pues personas que además vienen de la administración, son exevaluadores de precisamente hay gente que viene de evaluar proyectos de IA, entonces lo que solemos hacer, y es que yo creo que la clave del éxito es hacer esa preevaluación antes de presentar la propuesta, con dos fines. Lo primero, saber si es una propuesta que tiene opciones de ganar y si tiene sentido. Y lo segundo, pues que si hay algún punto que se pueda mejorar, pues ayuda en este sentido. Entonces, creo que es un factor muy importante y como decís, estamos en tiempo de descuento ya, está abierta la convocatoria. Entonces, presentar proyectos es una convocatoria que además ha despertado mucho interés, va a ser muy competitiva
Entonces, obtener máxima puntuación es crítico y precisamente ver los proyectos no tanto como redactores de informes, sino como evaluadores de informes, creo que puede ser, bueno, pues un punto diferenciador. Entonces, ya sabéis, abiertos a escuchar propuestas, abiertos a escuchar proyectos, a echar una mano en lo que haga falta y, bueno, y a hablar con toda la transparencia con quien quiera, viniendo a través vuestra de ASEALEN, pues encantadísimos. Fantástico, gracias, Alfonso. David, ¿va a haber algún proyecto que tenga menos de 70 puntos en lo económico y se lo juegue en el resto? Yo me apuesto contigo, Raúl, un café, porque Venga, va. todavía estamos en horas de café, en que yo creo que no. Al menos estamos hablando en las tecnologías que creo que van a ser las más competitivas. Mi opinión es que no, pero bueno, oye, cada uno se hará sus números, es posible, ¿no? Yo creo que cuando hablaba, que primero hay que tener una estrategia macro, cómo maduras en estos proyectos, no solo el criterio económico, ¿no? Otros criterios, ¿no? Que te van a hacer la diferencia entre cumplir o cumplir. Si vas a nudos de la red de transporte con más congestión, ¿no? Más restricciones técnicas y vertidos y demás, pues hazte un poco tu estrategia general. Si decides que finalmente vas y quieres sacar el lápiz, oye, pues te podemos ayudar a sacar el lápiz y saber cuál es el impacto, ¿no? En tu negocio y en la rentabilidad que puedes tener de ese proyecto y cómo puedes jugar. Si estás en transición justa, pues igual no es necesario que vayas a una intensidad menor, pero si no, pues igual sí que es necesario. Todas esas reflexiones, yo creo que cada uno en su casa pues deberá hacerlas y nosotros ayudamos a ello. Yo, oye, si alguien, yo creo que son ayudas suficientes y razonables para poner en marcha todo el presupuesto y todos los proyectos que aparentemente, ¿no? Parece que hay interés y sí que es cierto, ¿no? Que yo creo que hay cierto miedo en muchas compañías, ¿no? De que tienen proyectos poco iniciados, ¿no? O poco maduros y que eso les va a poner ciertas restricciones, sobre todo desde el punto de vista de desarrollo y de puntuación, pero bueno, yo creo que son ayudas importantes y bueno, y yo me juego un café y un desayuno, Raúl, a los 70 puntos. 30 puntos. Vale, o sea, 80.000 euros megavatio hora, 113.000, ¿no? Por Y ya, por 2 euros de café. 2 euros de café. Venga, vale. Ignacio, ¿algún comentario final o seguimos dando vueltas a las SPVs en las próximas semanas? No, bueno, a ver, yo lo que diría es que hay que tener muy en cuenta la desinversión del proyecto. O sea, que o utilizas la ventana de cuando lleves ejecutado el 20% del proyecto y hasta que esté ejecutado, o te quedas con el proyecto 5 años. Y sobre todo, si te interesa cap- adquirir el proyecto, porque bueno, hay muchas compañías en España que han aterrizado hace un par de años, son extranjeras, tienen poco equipo, no tienen desarrolladores y funcionan a base de adquisición, ¿no? Pues que tiene una ventana corta de tiempo para llevar a cabo la transacción y mucho papel que analizar. Entonces, bueno, pues está esa ventana y que la gente lo tenga en cuenta, simplemente ya está. Fantástico. Pues muchas gracias. Recordaros que nos enviéis las dudas que todavía os puedan quedar o que queréis que traslademos directamente a ITAI entre hoy y mañana para, para que la sesión sea lo más ejecutiva posible el martes. Y nada, lo que nos habéis estado siguiendo, disculpad el problema de los primeros minutos. Como digo, en cuanto podamos os vamos a facilitar el enlace a la grabación, que esperemos que esa sí que haya quedado bien. Y si tenéis cualquier otra duda o cualquier otra consulta, pues será un placer intentar echaros una mano, bien a través de nuestros socios o bien a través, pues bueno, de entidades con las que solemos colaborar, como es este caso con FI. Muchas gracias a todos, aquí lo dejamos. Muchas gracias. Muchas Buena gracias. tarde. Muchas gracias. Adiós.